presunción de cómo sigue, un mapa de cómo sigue un horizonte. Nadie sabe cómo sigue el proceso político. Hoy tampoco nadie sabe cómo sigue la economía. Más que nunca, Facundo, más que nunca, Fernando, no se sabe cómo se sigue. Y no estamos exagerando los comunicadores cuando decimos esto. Porque lo que domina es la incertidumbre, ¿te acordás? Creo que alguna vez hablamos cuando fue la definición de las candidaturas para las PASO, que hablábamos de las posibilidades que tenía Sergio Massa, sus cualidades personales que le permitían afrontar una campaña y cuáles eran los riesgos. Y decíamos, la economía argentina es un auto en dos ruedas, pero bueno, un auto en dos ruedas en una recta quizás se mantiene. Ahora, las elecciones es una curva permanente, de que arrancás hasta que termina. Todos los problemas económicos que en un año normal son administrables, se pueden resolver, hasta la oposición se muestra más colaborativa, en un año electoral desaparece, porque la pregunta es, por pensar uno, ¿qué incentivo tiene, por ejemplo, Javier Milei para ayudar al gobierno a que se calmen los mercados? Porque, digamos, pensemos en la transición del 2019, ahí había un diálogo entre Macri y Alberto Fernández. Todos esos incentivos han desaparecido. No hay ninguno, Entonces, no hay ninguno. El gobierno no tiene la capacidad, la oposición no va a querer colaborar. La pregunta es, ¿cómo se pone el auto en cuatro ruedas, Marul? No, que lo diga Marul, que es economista. Pero, de nuevo, esta crisis que vamos a tener estas semanas, a alguien va a perjudicar. O sea, no le va a salir gratis. Digo, posiblemente Milei la capitalice, porque posiblemente Juntos por el Cambio también la capitalice, porque es algo, bueno, en algún momento la bomba va a explotar porque este gobierno viene postergando, hace 4 años que viene postergando. Por eso pierde las elecciones también. Fue un palazo para el kirchnerismo. Entonces, eso también, digo, este dólar de 800 pesos, la inflación de agosto del 15%, es totalmente de Alberto Fernández, Cristina y Massa, que se hagan responsables también. ¿Qué sería hacerse responsables en este momento? Porque nosotros, creo que la población cuando votó les dijo, son responsables. Claramente se los dijo. La oposición sumada es enorme. Entonces, ¿qué sería hacerse responsables? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué espera la gente que hagan? Bueno, hoy. Uno imagina que al menos, bueno, Alberto Fernández está callado, pero está gestionando Massa. Es como que el único que más o menos puede moderar un poco esta mini crisis. De nuevo, ¿a qué está apostando? Está apostando a la semana que viene. O sea, el miércoles cuando el fondo... A la reunión con el fondo. A la reunión con el fondo es clave. A ver, o sea, porque ahí va a tener los desembolsos. Entonces va a poder mostrar, a decir, ¿cuál es tu plan, Sergio Massa? Bueno, Sergio Massa dice, la inflación ya está, ya está, es un dato que va a ser muy alta en las próximas semanas. Voy a mantener el dólar oficial, voy a conseguir estos 7.500 millones de dólares y voy a poder usar algunos para mantener el dólar paralelo controlado. ¿Hasta cuándo? Hasta el 22 de octubre. Hasta las elecciones. Está circulando, lo dijimos hace un ratito, Rubén, que Sergio Massa, cabe la posibilidad de que se baje como ministro de Economía, que su equipo siga al frente, no sabemos con quién, pero que se baje y que las dos cosas no las haga simultáneamente. ¿Esta podría ser una consecuencia? Bueno, a ver, la imposibilidad de continuar en medio de una crisis como esta con el doble rol de Sergio Massa es algo que lo está analizando todo el oficialismo. En estos momentos. En estos momentos, absolutamente. Te aporto algo que vino hoy a la mañana desde el Fondo Monetario, que lo vas a ver dentro de un rato en los diarios. Los voceros del fondo, en off, lo que están diciendo es, miren, en este momento nuestra preocupación, al revés de lo que está deslizando el oficialismo, no es ni Patricia Bullrich ni Milei. Nuestra preocupación es Sergio Massa. Quieren hablar con el ministro, básicamente, y en esto tiene que ver un poco el tema del viaje, para ver cuáles son las próximas medidas que va a tomar Massa. Van a acelerar, dicen ellos, el desembolso, pero no por ningún favor que le quieren hacer al gobierno, porque sino que hay una preocupación muy fuerte sobre la estabilidad que puede tener Argentina de acá a octubre. La gente quiere certezas y nosotros les podemos dar muy pocas. Les podemos decir que se está conversando, como dijo Marul, probablemente se espere a que Massa viaje a Washington y reciba los dólares del Fondo Monetario, pero se está conversando la posibilidad de que Massa deje de ser ministro de Economía y él dedicarse a como estrategia, y lo vamos a hablar con Ejamkin y con Gaby, las estrategias de los candidatos, que se dedique a la candidatura y nada más que a la candidatura, porque colisionan estas dos cuestiones, Facundo, Gabriel, que se supone que iban a
iban a andar bien. Andan muy mal, anduvieron muy mal y pueden andar peor. Esta es una de las cuestiones. La otra cuestión que sabemos hasta ahora no es buena y es que seguramente en agosto la inflación sea de 2 dígitos. Estamos tratando de dar certezas, aunque sean malas, para que sepamos dónde estamos parados. Es muy difícil dar certezas en este momento porque no las hay, porque no las tiene ni siquiera el propio gobierno. Hay una certeza que dijo Massa en su momento, que fue: hasta las PASO soy ministro y candidato. ¿Sí? Después de las PASO lo dejó abierto como un interrogante. Ahora, también hay otra certeza. Lo había retuiteado en su momento Malena Galmarini. El retuite ese donde decía el fin es donde termina Massa. ¿Te acordás? El fin del gobierno. El fin del gobierno es donde termina Massa. Si se va Massa del ministerio, puede ser el fin del gobierno. Entonces, ¿qué candidatura sigue en pie? O sea, ¿existe la posibilidad, puede Massa escindirse y romper y decir: no soy más ministro para dedicarme a la campaña? ¿La campaña para qué? ¿Para ser presidente y solucionar lo que no estás pudiendo solucionar como ministro? Es muy difícil de explicar. Entonces ahí tiene un dilema muy fuerte Sergio Massa en las próximas horas. Lo que estamos viendo, Facundo, además, son pocos reflejos. Después del batacazo de Milei, hay pocos reflejos en los que tienen que mostrar reflejos. No se vio una firmeza de parte de los otros 2 candidatos. Y es lo que espera la gente, entiendo, ¿no? Es como si los otros 2 candidatos manejasen un transatlántico cada uno y Milei va en una lancha rápida. Claro, ¿no? algo pesado. Que aparte es verdad, porque los Algo otros pesado. 2 candidatos, digamos, forman parte de estructuras políticas mucho más pesadas, que tienen muchos más intereses con los cuales negociar. Personas, por ejemplo, vamos a dar un caso. Patricia Bullrich debe haber tenido que negociar, en el buen sentido, esa foto con Larreta, con Morales, sentarse, acordar cosas. Milei es el único que va para adelante porque va solo. Pero además va para adelante, Gaby, como con una velocidad crucero. Las cosas que dijo ayer en distintos medios son realmente muy fuertes. Cuando estábamos intentando ponderarlas, son todas tremendas, Son todas ¿no? tremendas. Y está en la cresta de la ola también. Está en el momento donde viene de ser la sorpresa de la elección. Es obvio que todos los cañones se apunten hacia él por lo positivo y por lo negativo. La reacción inicial fue parecida, sobre todo el gobierno, de boxeador pegando manotazos contra Milei. También con la lógica de ser los que confronten con Milei e intentar perjudicar a Bullrich en sentido. Y Bullrich intentando mostrar otra imagen, claramente con el desafío de conseguir posicionarse en un lugar distinto al de Massa y distinto al de Milei. Muy difícil en este momento, pero claramente la reacción es la reacción natural del que ganó la elección. Pero vamos a ver cómo reaccionó Milei. Claro, primero pareció tranquilo el primer día, pero ayer ya tenía otra actitud, mucho más decidido que todos. Por ejemplo, decidió ir contra Patricia Bullrich. Miren lo que dijo ayer aquí en La Nación Más sobre Patricia Bullrich. Es claro que le quiere pegar a Patricia Bullrich, por lo menos arrancó por ahí. ¿Podemos compartirlo? Porque también, digamos, cuando habla en términos de economía dice cosas bastante... Sacate la bronca a un segundo. No, pero ustedes vieron lo que dijo en términos de los salarios. Le brotaba el socialismo por todos lados. Socialista, y sí, Bullrich. quería igualar salarios. ¿Te Es parece? decir, volvió a su época de Montonera. Dale. Si había alguna posibilidad, se terminó todo. Dale. No hay acuerdo Ya electoral está, con elegiste Patricia. Montonera, ya está, listo. Que es No, verdad. yo te iba a preguntar, pero ya está. Digo, es tan No, verdad ya como está. que yo fui Yo arquero de te- Chacarita. ¿Qué querés que te diga? Volvió a Patricia, digamos, está hablando del pasado de Patricia. Bueno, imagino que pensará, o parte de su estrategia será, que parte de sus votantes pueden ser potencialmente atraídos por una oferta que, insisto, se le parece, bueno, el propio presidente Macri lo dijo en la noche del domingo, que los votantes de Bullrich y los votantes de Milei tenían algo en común. Entonces, digamos, Pero estamos viendo- perdón, eso lo estamos- habilita a Milei, eso lo habilita, pero habilita a Milei está bien. a ir en busca de esos votantes. Pero Porque estamos aparte- viendo una actitud mucho más decidida. Pero Claro, aparte porque sí, está sin claro duda. que gran parte de los votantes de Milei eran votantes de Juntos por el Cambio en el pasado. O sea, si uno mira los resultados de 2021 y 2019, por ejemplo, en Córdoba, o en Santa Fe, o en Mendoza, sí, seguro le saca el peronismo también, hasta incluso le saca el FIT, al Frente de Izquierda. Pero la gran masa de apoyos que tenía Juntos por el Cambio, que tenía el mapa de amarillo en el centro, lo perdió. Ahora- sí, esos son votos que eran Juntos por el Cambio, que fueron a Milei y que ahora intentarán recuperarlos, y eso es lo que Milei quiere que no se pierda. A mí me gustaría razonar por el otro lado, y esto se lo pregunto a Facundo. Si Milei sigue como lo que vimos ayer aquí en La Nación Más,
y sigue duro. Y empieza la preocupación frente a esas posiciones de dureza, como ayer que agarró el mapa del Estado y con un marcador lo destruyó todo. Se lo vamos a mostrar, espera, Dale. vamos a buscar el momento en que acá en La Nación Más empezó a mostrar cómo va a sacar ministerios, todos los ministerios, ¿eh? Y incluso anunció en un momento que cierra el CONICET o lo privatiza, mira. Ciencia, tecnología e innovación, licenciado Phil. Lo tachaste, Phil. Nada, eso que quede en manos del sector privado. Ciencia y tecnología. Obvio, ¿Y el CONICET? que quede en manos del sector privado. Vas a tener un despelote. ¿El CONICET en manos del sector privado? Que se ganen la plata sirviendo al prójimo conviene mejor que le dé un mejor precio, como hace la gente de bien. ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive del Estado, que trabaja en el CONICET? ¿Y qué productividad tienen? Los científicos, ¿qué va a pasar ¿Y con ellos? qué han generado? Desarrollo, investigación. No se nota. No se nota. O sea, cerrás el CONICET. Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas, porque evidentemente... no Otra, está finido. otra marcha más, digo, además de Movimiento Evita, vas a tener a la Bueno, gente del digamos, CONICET. O sea, de vuelta. Acá, digamos, o sea, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Serás exitoso solamente sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad o mejor precio. Muy fuerte. Hay quienes dicen que es impracticable, hay quienes dicen que destruye todo el conocimiento científico de la Argentina prácticamente, porque está en lo privado estatal es muy importante, ¿no? También la colaboración estatal. Me interesa saber la opinión de todos ustedes. Fernando. A mí primero uno piensa que es que digo, el domingo la población lo acompañó las propuestas por ahí impracticables de Milei. O sea, claramente, uno, cordobeses, mendocinos votando a Milei, que por ahí eran más de Juntos por el Cambio, de todos los ingresos. O sea, de 9 personas, 3 lo votaron. En la familia por ahí alguno fue y dijo, yo no lo voy a votar, y después entró al cuarto oscuro y lo votó. ¿Saben esto, los que lo votaron para vos? ¿Saben que quiere, por ejemplo... Para mí privatizar el CONICET? es un voto castigo a los partidos políticos. O sea, porque todo lo que puede llegar a decir Javier, todo eso es uno que lo conoce y conoce más o menos los planes económicos, todo eso no se va a hacer, es todo. ¿No se va a hacer? Pero Javier Milei hoy puede decir cualquier cosa. Pero él no puede, si él dice que representa algo nuevo... Hoy, lo digo sinceramente y le tengo estima a Milei. Hoy puede decir cualquier cosa y al votante de Milei no le importa. O sea, hoy puede decir, yo te voy a garantizar, no garantizar, pero prometer un super salario y ser rico, pero porque es un voto castigo. O sea, fijémonos que en provincias que viven del Estado, igual lo votaron a Milei. Y Milei te está diciendo, vos te vas a quedar en la calle, claro, vas a tener que salir a laburar. Todo el mapa violeta en Lo el cual, norte. de nuevo, venimos de 20 años de kirchnerismo. Milei está capitalizando eso. Pero espera, O sea, vos decís que no escuchan todo lo que dice, no que le quiere interesa, destruir para el mí no le Banco interesa. Central. Banco Central, ¿qué sabe lo que es el Banco ¿Y Central? vos pensás que si llegara a ganar, él puede no hacer todo esto que promete? No, el votante de Milei me parece Sí. que no le está interesando si borra hasta el mismo empleado que fue y votó, dice, yo voy a votar a Milei porque estoy enojado, Sí. porque la casta, porque hace 20 años que venimos mal y a la economía no crece. Pero no al hay votante de Milei no le importan estas cuestiones, no lo sedujeron estas cuestiones, que baje el gasto público, que elimine los ministerios, que la política tenga menos gasto. ¿Por qué suponés que no sabe sobre sus ideas? Pero de nuevo, es como seducen, uno viene acá y habla de Argentina es defolteadora, tiene que ajustar el gasto público, el empleo público, tiene que crear empresas. Todas las provincias tienen que crear empresas, hay que fomentar el empleo privado. Todos lo vemos. Pero esto que está diciendo, ¿para vos la gente no lo sabe, como dice Fernando? No es que no lo sabe. Me parece que, primero, en general ninguna de las propuestas son conocidas. ¿Cuáles Sí. son las propuestas de Massa y de Bullrich en detalle? Ninguno habla con tanto Pero detalle. Milei sí Por eso. habla. Entonces Pero la por eso, pregunta, loco, pero la ¿por sí pregunta- o por pero- no? No, pero Mariana, ¿Saben o no? no hay sí o no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque los votantes de Bullrich y de Massa
¿Saben en profundidad pero sus ¿sabés propuestas? qué? No. ¿Saben qué van a hacer cuando gobierna? Y la gente los vota igual. Pará. Sin conocer. Entonces, Mucha el voto- gente me sí. escribe y tiene toda la razón del mundo y me dice, esto no es solamente voto bronca, yo lo sigo por sus ideas y yo lo respeto por más que no las comparta. Lo sigo por sus ideas. O sea que, ¿por qué no pensar que la gente sí sabe Es que lo yo que creo Milei propone? Yo creo que sí sabe, por eso. Pero no con detalle. Porque, a ver, hay una relación asimétrica entre los políticos y los votantes. Porque el votante vota un día, va. Yo lo que- Es un voto sobre 30 millones Ustedes saben que y el la- político Es una- trabaja de digo, eso. Es una demanda, las ideas o los títulos de Milei son demandas que tiene Argentina hace décadas. O sea, diferentes partidos políticos no lo pudieron lograr y estamos teniendo confianza de que solamente una persona con 5 tipos nos va a hacer cruzar el océano y nos va a salvar de la decadencia argentina. Es medio, te diría, infantil. Igual para también mí. sacó 30%, Dicho eso, o sea. digo, de nuevo, yo personalmente estoy contento que haya sacado 31%. Porque por lo menos, el votante argentino se despertó y se quiere sacar el kirchnerismo encima, en gran parte. A ver, la mayor parte de los que analizan lo que pasó el domingo dicen que es el voto bronca. Y muchos que votaron a Milei se enojan con eso y tienen derecho. O sea, no solo es el voto bronca, queremos ideas nuevas, dicen. Queremos Pero es que ideas hay una nuevas. cuestión- hay una No hay cuestión- ideas nuevas que vengan de otro lado. Hay una cuestión de práctica. Yo no creo que no hay que buscar la virtud en Milei, si la querés encontrar o no, sino que mira el vicio en la vereda de enfrente. Hay provincias donde el Estado es todo, igual la gente lo vota, ¿por qué? Porque han tenido que mandar a sus hijos a escuelas parroquiales porque no tienen clase. Entonces, ¿de qué virtud estamos hablando del otro lado? Cuando hay gente que aparece en los medios diciendo, nos da miedo Milei, che, ¿y no te da miedo el 140% de inflación? ¿No te da miedo casi 50% de pobres? ¿No te da miedo que en un hospital público tenés que esperar 8 meses y te morís de cáncer porque no te dan turno? A ver, Milei, eso es lo que está mirando la Milei gente. daría la impresión de que grita como quiere gritar cuando estamos impotentes frente a lo que pasa en la economía. O sea, su efervescencia, podemos decir, en algún punto eso nos representa, aunque no nos representen sus ideas. A ver, vamos a escuchar más de lo que dijo aquí en La Nación Más. De hecho, estoy trabajando como si me tocara asumir mañana. Nosotros tenemos todo armado por si nos llaman mañana nosotros estamos... ¿Vos ya en tenés ahora los equipos listos para asumir? Sí, nosotros Igual estamos es el en- 10 de diciembre. ¿Y por qué Está te bien. llamarían mañana? Porque es raro que digas eso. Si me llaman mañana. Bueno, porque esto ya pasó antes, ¿no? Pasó cuando Alfonsín se fue 6 meses antes. Pero no hay posibilidad de que pase eso. Yo tengo que estar preparado por si llegara a pasar. ¿Vos O sea, crees ¿vos que ves Massa chance? va a seguir Claro. siendo ministro de Economía hasta que termine el Tremendo. mandato, Alberto? No lo sé, es una decisión de él. No creo que lleguen a hacer algo tan irracional como eso porque puede precipitar una crisis política aún mayor. ¿Esto es estratégico? ¿Qué nos está diciendo cuando dice estoy trabajando y puedo asumir mañana, Facundo, Fernando? Vuelvo al punto, eso te lo dije cuando te contesté, ¿te acordás? Sobre la cuestión de los incentivos que tiene Milei para ayudar al gobierno o los incentivos que tiene para acelerar la crisis. Por lo que uno escucha, entiende, yo no soy un experto en economía, Fernando conoce mucho más que yo, pero desde el punto de vista político, la realidad es que si él se piensa y se imagina presidente y tiene que hacer un proceso de ajuste, Que lo empiece. es mucho mejor que el proceso de ajuste empiece ahora y no tener que hacerlo él una vez que llega al gobierno. A él le faltó que la los costos comparativa. los empieza a pagar el gobierno que se va y no los costos los paga el gobierno que viene. Facu- Así está pensando. Él hizo Así la está comparativa pensando. con Sí, Alfonsín. claro. Así piensan todos, cuando están llegando. Sí. ¿Cómo? Si tengo que hacer una devaluación, que se la haga el mercado a este gobierno o que la haga este gobierno, pero no la tengo que hacer yo cuando llego. Así piensan todos. Pero Así también no pensó está Menem diciendo antes, cuando subrepticiamente, llegó. Gabriel, que, a ver, que el gobierno quizás se puede ir antes, porque hay un doble mensaje, ¿no? Está ese doble mensaje claramente, pero él está jugando, haciendo la comparativa con Alfonsín y él le faltó compararse a él mismo con el peronismo en el 89, Claro. que fue el que también precipitó la salida de Alfonsín con sus declaraciones, con sus mensajes a Estados Unidos. Pero- Gaby, con Lo los está viajes, con los precipitando. viajes a Washington bombardeando Claro, la Alfonsín. claro. A ver, Pero ¿está una cosa. precipitando Milei eso? Pero una Es un cosa, juego... Yo los otros días tuiteaba, justo en abril del 89, lo que gatilló la hiperinflación fue que ganó un patilludo. Ujú, Sí. Te lo leí. ¿Sí? Como Milei. Pero claro, Milei, a diferencia del Menem de ese que disparó la hiperinflación, era un Menem muy disruptivo. Con
en contra de las privatizaciones, Revolución irresponsable fiscal, algo que Milei no está diciendo. Justamente es un patriotismo al revés. Es como que Milei está vendiendo el Menem más nuevo. Digo, el de 2 Menem años después de la hiper de Menem. El después del problema. Digo, el después de la hiper. De nuevo, por eso es como que por más que Milei diga, o por ahí, digo, diga lo que, digo, puede llegar a hacer comentarios incendiarios, pero el mercado, o la población está mirando que el año que viene posiblemente cambie. ¿Por qué? Porque, de nuevo, yo insisto, esta crisis le explotó al gobierno kirchnerista. Eso, para Argentina y mirando para adelante, después de 20 años de gobierno kirchnerista, es una señal para mí positiva. Ahora, ¿no es peligroso que diga, estoy listo para asumir ahora? Digo, ¿no es incendiario? Es pregunta. No, bueno, imagino que está tratando de transmitir esta seguridad de que la tiene clarísima porque él sabe de todo y te va a sacar del estancamiento que nadie te pudo sacar del estancamiento, lo puede hacer solo. Yo te quiero agregar algo más. O sea, Milei tiene que entender que todavía no ganó nada. Porque primero está eso. Porque vos tenés un 30% de los votos. Si ganás, para ganar en primera vuelta tenés que sacar más de 40 y de diferencia o 45 y ahí ganás en primera vuelta. ¿Está lejos todavía de eso? Ahora, ¿Está lejos de ser el esa es la pregunta presidente? que yo antes, hace un rato, le quería hacer a Facundo. ¿Esto no beneficia la idea de que Patricia aparece como, si no querés ponerle moderación, porque no va la palabra, como una opción lógica incluso para quienes nunca lo hubieran votado ante el miedo de Milei y ante la alternativa que más parece que si le sigue esta crisis va a ser raro que sea alternativa? Bueno, eso lo tiene que construir Patricia. Tiene que trabajar para construir eso. Pero, ¿cuál es el problema que tiene Patricia y que tiene Massa también? El problema es que sus votantes no dialogan entre sí. Los votantes de Massa no quieren votar a Bullrich y los votantes de Bullrich no quieren votar a Massa. Entonces, ese es el beneficio que tiene en este triángulo. Este es el beneficio que tiene en este triángulo Milei, que los votantes de Bullrich y los votantes de Massa son más proclives a votar a Milei que a votarse entre ellos. Porque no te olvides que los votantes, que Massa y Bullrich siguen protagonizando la vieja grieta. Y Milei es una nueva grieta, es la grieta sobre la grieta. Es la grieta de la sociedad contra la política. Está bien, pero hay el mensaje que tienen que lograr instalar cualquiera de los dos es: yo soy el que tengo más chances de ganarle a Milei. Te quiero agregar otra cosa. Me interesa mucho hacer una eso último corrección que a Gabriel. dijiste. Gabriel habló mucho de los votantes de Juntos por el Cambio que votaron a Milei. Sí. Yo te diría, hablemos mucho más, porque para mí son muchos más, los votantes del peronismo que votaron a Juntos por el Cambio. Te doy un ejemplo. Agarra cualquier distrito del conurbano y vos vas a ver, de Milei, dije Juntos por el Cambio, me confundí. No, los votantes de Milei. Agarra cualquier distrito del conurbano y vos vas a ver que lo que sacó el peronismo en esta elección, se lo restás a lo que sacó el peronismo en 2019 y la diferencia la tiene Milei. Juntos por el Cambio no varió. Tercera sección electoral, agarra cualquier distrito, Juntos por el Cambio sacó 25, 26, sacó lo mismo de siempre. La novedad es Milei, el peronismo cayó y sacó Milei. ¿De quién son esos votantes? ¿Cómo es la grieta? ¿Me lo cayó volvés Juntos a por el repetir? ¿Me lo contás? ¿Cómo es la grieta ahora? Ahora es la grieta ¿Dónde de la está? grieta. La grieta de la grieta, Milei ¿cómo es? constituye una nueva grieta. Sí. La grieta kirchnerismo-antikirchnerismo desapareció. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo ya no tiene fuerza, perdió en Santa Cruz. Esa grieta ya no existe, pelearte con alguien que no tiene fuerza. La grieta la constituye ahora Milei y es la grieta de la sociedad, intenta definir él, por ahora son 30%. Con los políticos. Contra los políticos, contra la casta. Esa es la grieta que discute contra la vieja grieta. Lo que pasa es que, como la vieja grieta existe, los votantes de Massa, es poco probable, todo puede pasar. Los votantes de Massa es poco probable que quieran votar a Bullrich para ganarle a Milei. ¿Por qué? Porque la sienten parte de la vieja grieta. Y los votantes de Bullrich mucho menos votar a Massa para ganarle a Milei, porque lo sienten parte del otro lado. Entonces, claro. ¿cómo colaboran? No cooperan entre ellos. ¿Sabes qué pasa con estos fenómenos? Si querés, nos adelantamos al futuro. Dale, sí, eso es lo que queremos. Lo que queremos pero es el horizonte. muy largo plazo. Sí. Porque, a ver, Milei
no es un fenómeno de otro planeta, gente. En todos lados aparecen Milei. Llegamos tarde nosotros, Tienen forma distinta, acá puede tener dos patillas, en Estados Unidos Trump se peina así, Bolsonaro mira así, en todos lados aparece, porque están interpelando a una parte de la sociedad que está huérfana, que no tiene representantes. Entonces aparecen este tipo de fenómenos que los interpela desde lo discursivo, desde lo estético, no tienen aparatos, hablan en contra de los políticos, que son los que no le resuelven la vida a la gente. Entonces hay una sintonía y además sintonizan con el clima de época, María Laura, porque el clima de época, ¿qué es? Libertad, autonomía, individualismo. Eso es, cuando nosotros vemos a nuestros hijos, vemos eso, no es lo mismo un joven hoy que un joven de la década del 70. Entonces Milei, por eso la bronca va con Milei y no la capitaliza el Frente de Izquierda de los trabajadores. Pero no siempre son iguales las sociedades, entonces lo podés comparar con Trump, lo podés comparar con Bolsonaro. Para que Bolsonaro llegue al poder, tuvo que tener también un Lula o una Dilma enfrente. A ver. Que en la grieta anterior fue el exponente de esa grieta anterior. Si en lugar de Lula era otro actor el que estaba enfrente de Bolsonaro, quizá la historia era distinta. Me prometiste un horizonte, no me olvido. Por eso, ahora quiero ir a eso, porque creo que Gabriel se olvida de una parte, porque ese es el final de la película. No digo que vaya a terminar así, pero pueden pasar cosas. Che, le pusieron algo en el café, en el agua, Facundo, que de golpe está brillante. No, en Brasil, ¿qué pasó en Brasil? Sí. En Brasil el enfrentamiento no es Lula contra Bolsonaro, después vino Lula contra Bolsonaro. El enfrentamiento era Fernando Henrique Cardoso contra Lula. Ese era el enfrentamiento que dominó la política. Fernando Henrique Cardoso no, los tucanos contra el PT. Eran dos fuerzas moderadas que confrontaban, las dos se reconocían casi que de izquierda, una más socialdemócrata. Ellos confrontaron durante un montón de tiempo hasta que el PT implosionó y ahí en esa crisis aparece Bolsonaro. La grieta de la grieta. La grieta de la grieta está llegando tarde. Después de Bolsonaro y de Trump nos llega a nosotros. ¿Qué terminó pasando después? ¿Qué? En Brasil. ¿Cómo terminó la historia? Volvió después? Lula. No, pero ¿cómo volvió? ¿De la manito de quién? De Cardoso, de Fernando Enrique Cardoso. Entonces, a ver, dale vuelta acá. Dale vuelta acá. No digo que podemos llegar a ver a Cristina Macri de la mano peleando contra Milei, no estoy diciendo eso. Pero no nos extrañe que si Milei gana, que es una hipótesis, puede perder, pero que si Milei gana y gobierna 4 años la Argentina, y en ese gobierno de 4 años de la Argentina trabaja o intenta trabajar en esta línea haciendo muchos de estos cambios radicales que él quiere hacer y disruptivos, a los cuales no voy a caer en el error de juzgar, que lo juzguen los electores. Yo no juzgo esos cambios, pero son disruptivos y radicales. Va contra cómo ha funcionado la Argentina. ¿Por qué es un error opinar? Porque si uno opina, lo carga de valor. Entonces yo no quiero cargar de valor porque si no me hace perder. Analicemos el fenómeno. Me hace perder el análisis. Perfecto. Entonces vos decís, este tipo quiere hacer unos cambios radicales y disruptivos. Y él dice, lo voy a hacer así, lo voy a hacer con un plebiscito. Está hablando incluso de que puede entrar en tensión con el sistema institucional de la República. Dice, bueno, ¿qué pasa si no le pregunto a los periodistas? ¿Qué pasa si no tenés mayoría parlamentaria? Bueno, voy a hacer un plebiscito. La Argentina nunca se gobernó por plebiscito. Estamos hablando de lo que dice Milei. Estamos hablando de lo que dice Milei. Básicamente y claramente lo que está diciendo Milei, sigue sosteniendo Milei, dijo anoche Milei y seguirá diciendo Milei. Nos importa muchísimo eso. Estamos analizando lo de Milei. Un gobierno como ese, si hace todo eso, ¿cómo termina? Reconfigura, un gobierno como ese te reconfigura la política argentina en 4 años. O sea, termina con la grieta anterior. Termina con la grieta anterior y se arman nuevas cosas que no las podemos imaginar. Fíjate en Brasil, te doy ejemplos. En Estados Unidos, sectores del mundo del trabajo que antes eran del Partido Demócrata, hoy son seguidores de muerte a Trump. Sí, En Brasil, los votantes del Nordeste, que eran los votantes del PT, hoy son seguidores de Bolsonaro. Podríamos llegar a ver que muchos votantes de los sectores populares que hoy son votantes históricos del peronismo sigan a Milei. O sea, podríamos llegar a ver a Massa, los votantes de Massa, conversar con los votantes de Patricia y ponerse de acuerdo en cosas. Pero eso tiene que pasar muchas cosas para eso. Escuchemos a Milei que siguió hablando y siguió diciendo cosas que nos un poco nos muestran y podemos analizar cómo viene el horizonte. Se acabaron los intermediarios. Piedras en la calle. A vos, bueno, a nosotros. Bueno, ok, digamos, la pregunta es, ¿qué hago? ¿Sigo favoreciendo? No, ¿qué haces con las piedras que te va a tirar Pérsico? Lo meto preso. Porque a la gente no le va a faltar la asistencia.
pero saco a los intermediarios, saco a los chorros, saco a los que usan esto para arruinarle la vida a los argentinos de bien. Yo te aviso que cuando cortes esto, la Cámpora, el Movimiento Evita y Barrios de Pie te van a Por rodear eso- la casa de gobierno y te van a tirar con todo. Que vengan y me saquen. Me van a tener que sacar muerto de ahí. No, Pero a mí no me van a sacar. Digo, yo se las voy a dar esa pelea. pero no queremos quilombo, tiros, no, nadie quiere eso. Bueno, pero tampoco hay que dejarse extorsionar. No. Entonces, aquellos que estén organizando problemas serán presos. Dejemos a Milei en imagen porque estamos hablando hace un rato de Milei y es importante que esto que dice es un modo que seguramente va a seguir repitiendo. Son frases fuertes todas, Todas muy fuertes. Todo impone agenda, por eso ahora el centro de gravedad de la política argentina es él. ¿Y qué significa que es él? Con lo bueno y con lo malo para él, ¿no? Lo bueno es que probablemente muchos que antes lo miraban desde el mercado, que hará, como dice Fernando, lo mira él como un probable presidente, hasta votantes que antes decían yo no voy a votar una tercera opción, voto a ganador o voto al que puede sacar al kirchnerismo, lo ven a él como una posibilidad. Pero en la otra mano, como se dice, van a aparecer un montón de votantes que dicen, a mí me da miedo que gane este. Pero, Entonces puedo votar ahí, tengo la opción Bullrich. ¿qué chance tengo- le das de que sea presidente? Y hoy altas. No quiero estimar porcentajes porque nos va mejor a los secuestradores cuando nos hablamos que cuando damos porcentajes. Pero, digamos, la realidad es que si vos ganaste la elección, sacaste 30 puntos, la gente va en una orientación más pro mercado que pro Estado, porque está cansada de 20 años de mucho Estado y ahora busca otra cosa. Creo que también el manejo de la pandemia, o sea, empleados públicos cobrando un sueldo y el empleado privado en la lona. Eso, o sea, acuérdense que hace 2 años en la pandemia, el empleado, el privado, el de la calle, el que usted se quedó en la lona. Cerraba, meses. tenía que cerrar. Y veía cómo el empleado público cobraba su sueldo todos los días el día 1. No solo Fernando, no Eso solo cobraba su es un sueldo. paso de factura todavía. Y O te sea, agrego- si Córdoba vota a favor de Milei porque en su propuesta dice voy a eliminar las retenciones. Ok, vas a eliminar las retenciones, el día 1 no la... Digo, como hizo Macri, que digo, va a buscar eso, fue a votar eso. Digo, ojalá que baje las retenciones el día 1. Digo, que las baje a 0. Es difícil, por eso a uno le cuesta creer todo el plan que conoce las 15 ideas, digo, todo el plan y toda su explicación. Tenemos las ideas, Gaby, ahí a mano para repasar las ideas generales de qué propone Milei, porque a partir de esto nos dijo Facundo, ahora el eje es Milei, ¿no? Todo gira alrededor de él por esta sorpresa de la cantidad de gente que trajo. Hay un plan de gobierno que no es tan general, pero que tiene estos lineamientos que dice Fernando, a la gente lo están seduciendo. ¿Podemos verlo? A ver. Tenemos una placa, tenemos las creo. placas Ahí para, está, para ir mirá. viéndolos. Por Ahí está. ejemplo, Repasemos. de los 18 ministerios, se queda con 7 y sumaría uno más que se llama Ministerio de Capital Humano. De hecho, ya tiene una persona que ya la presentó, una mujer que va a acompañarlo en ese ministerio que va a crear. Un Estado limitado, habla, comercio libre y respeto a la propiedad privada. Eso en realidad, el respeto a la propiedad privada ya existe hoy según la Constitución. Hay muchos puntos de la Constitución que quizás Milei no lo tiene muy claro, pero que igual, como dijo antes Facundo, tampoco le importa al votante de él, no va a estar mirando esas cuestiones. Despolitizar la justicia, no sé qué significa esto como una medida práctica, y apoyar políticamente a las fuerzas de seguridad, algo que también dentro del plan de gobierno a ver, es son parte de las generales. cosas que va diciendo, sí. Son generales. Estamos Tenemos hablando de más. lineamientos generales. Acá hay más. Mira, eliminar totalmente la obra pública. Eso ya lo planteó claramente. Totalmente la obra pública. Inversión privada, sí, la inversión que acá se quiso hacer con Macri de la público-privada, que Público-privada, ya no haya sí. más obra pública financiada por el Estado, sino que venga un privado, haga la obra y en todo caso después la cobre por parte del Estado. Eliminación progresiva de los programas sociales. Educación sexual no obligatoria, sí, eliminar la ESI de las escuelas y defender al niño desde su concepción, es decir, derogar la ley de aborto. Es lo que dijo, no va a derogar la ley de aborto, sí va a convocar un plebiscito
que también hay otros diciendo ahí constitucionalmente no podés plebiscitar cuestiones penales. Entonces, bueno, también hay un algunos problema. problemas sobre lo constitucional o no, pero digamos, estas son lo general de lo que está proponiendo, y nos queda un corte para compartir con ustedes sobre el tono de lo que habla Milei y cómo lo dice Milei. Habló aquí en La Nación, mirá. Que es el que las hace, las paga. Ok. El que las hace, las paga. En eso con Bullrich piensan parecido. Sí, se copió el eslogan. Sabía, estaba esperando. No, porque el otro día dijo el que las hace las paga. Sí, bueno, pero la frase es mía y tiene unos cuantos años. Y por otra parte, pero parece que digamos querer... Estás mal con Patricia, ¿no? Está bien. Yo me acuerdo cuando estaban bien. Sí, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando a vos durante los últimos 45 días me llenaron de operaciones y todas vinieron del mismo lado... Vos le tirás lo de las operaciones, lo de Tigre, lo de Massa. Sí, no solo eso. No solo eso. Andajasi es candidato de ella. Vamos. Uy, mirá. Y no lo echó. Cuando sea así es porque está, Y no lo echó. está recaliente. Y no lo echó. O sea, vos descartás cualquier posibilidad de hacer un acuerdo electoral con ella. Está caliente. Con alguien que clava puñales por la espalda yo no hago acuerdos. ¿Qué pensás, Facundo? No, es que no tiene ningún incentivo a hacer un acuerdo electoral. ¿Por qué? Primero porque tienen que competir, solo ¿cuál sería el acuerdo electoral entre dos candidatos a presidente, que uno salió primero y otro salió segundo? No conozco en ninguna parte del mundo que se haya hecho un acuerdo electoral así. ¿Qué sería el acuerdo? ¿Que uno de los dos no va? Claro, además Que él uno- juega que ganador, ¿no? Claro, él juega. Hay gente que me pregunta si podría ganar en primera vuelta Milei. O sea, ¿cuánto crece? Teniendo en cuenta, ya sé que no tenés el No, no, resultado, no. pero A ver. ¿sabés por qué te lo pregunto? Porque este es un país presidencialista, ¿verdad, Gaby? Voy a Este seguir es un país... Voy a seguir a Durán Barba, Sí. que hizo unas declaraciones apenas... bueno, lo más lógico es que le vaya al menos un poquito mejor. Por ahí no necesariamente tiene por qué haber un triunfo en primera vuelta. Arrastra, Pero, digamos, a ver, el ser si- el primero. A ver, si votaste a un tipo y el tipo sale... Pensemos en el sentido común Sí. y olvidémonos de esta situación. En cualquier situación de la vida, votaste a un tipo, el tipo salió primero, ¿lo vas a dejar de votar? Lo más lógico es que lo sigas votando. Salvo que gobierne 4 años y no te guste. Pero en principio, la elección siguiente lo vas a votar, ¿no? Dependiendo cómo es la composición de ese voto, te diría. Dependiendo de cuál fue lo que llevó al votante, porque está claramente que atraviesa socialmente el voto de Milei. No es lo mismo Quiero porque discutir con Gabriel. vamos a discutirlo todo el tiempo. No es lo mismo por qué lo vota el de los sectores vulnerables, que le fue muy bien en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en la Villa 31 y en la 1114, donde mejor le fue la ciudad de Buenos Aires, que fue de los peores lugares que le fue del país. En otros lugares, ya lo dije antes, le sacó a Juntos por el Cambio. Bueno, al votante de Juntos por el Cambio, que quizás dijo, bueno, yo quiero este tipo de cambio, porque siento que el otro cambio se están peleando entre ellos, que no se ponen de acuerdo, quizás escucha estas declaraciones, se asusta un poco y dice, no, bueno, prefiero un cambio un poquito más, como le pasó al votante de 2019, que Un no lo minuto votó para Macri en pelear las con PASO. Gabriel. Por favor. Un ¿Cuánto minuto- subió Macri de las PASO? Un minuto para pelear con Por favor, dale. Una cosa es que votantes que no te votaron, te voten. Otra cosa es que vale. votantes que te votaron, te dejen de votar. Son dos cuestiones. A Macri no lo dejó de votar nadie. Vos podés crecer o no crecer. Por eso yo dije, aunque sea un poquito mejor, 2 votos más, es raro que lo dejen de votar. Es raro que alguien que votó a uno que ganó... ¿Por qué te lo digo, Gaby, esto? Porque nosotros veníamos con las encuestas que decía que la gente votaba a Milei y nos decían, no, lo dice como forma de protesta, pero después va a votar algo seguro. Y la gente terminó votando a Milei y más que lo que aparecía Lo en que las vos encuestas. estás diciendo es que los que votaron a Milei lo van a votar. No va a sacar nadie votos de ahí. Es raro que vos votes, viste que en versiones, esto lo sabés mejor, se habla de flight to quality, volar a la calidad. En ciencia política decimos flight to winner, ¿no? Volar al ganador. El ganador se convierte en más atractivo, no en menos atractivo. Por ahí se plancha. A ver, Alberto Fernández cuando cayó unos puntos, no es que cayó en votos, Macri creció mucho. Pero Macri creció mucho de otras opciones, gente que no fue a votar. Eso podría hacer crecer tanto a Patricia Bullrich como a Massa. Por ahí Milei se queda estancado en lo que está y los otros traen más votos. Eso podría pasar. Lo que no podría pasar, casi te diría, estoy dispuesto a apostar, es que votantes de él lo dejen de votar. Yo no escuché ninguno, ahora me diga... No, yo uy, lo tampoco. escuché y me arrepentí. A ver, lo que estamos intentando todos es analizar sobre todo qué podría pasar. Lo que nos preguntamos es qué podría pasar. ¿Podría ganar Milei en primera vuelta? ¿Podría haber un balotaje entre... Las 3 opciones son claras, ¿no? Porque son matemáticas. Milei con Massa, Milei con Patricia, Patricia con Massa. Lo digo en este orden, pero no estoy dando una prioridad a ninguno. Esto es lo que la gente quiere saber.
está claro que hoy aprendimos que los que votaron a Milei lo van a seguir votando, por ejemplo. O sea que para sacar votos, dice Facundo... Lo aprendió Facundo, yo discrepo. Lo dice Facundo, yo suscribo lo de Facundo porque me parece que es sentido común, básicamente. Está muy contento los que votaron a Milei. Están muy contentos los que votaron a Milei. Ahora, hay de dónde sacar. Hay gente que no fue. Hay mucha gente que no vota en la primaria y vota en la general. Te digo algo, eso te iba a decir. Una elección muy controversial alrededor de la figura de Milei puede ser convocante para más gente de la que tradicionalmente se incorpora de una elección PASO a una general. Por ejemplo, lo histórico es 5 puntos. Si votan 75, en la general 80. Si la participación en las PASO es 70, 75. Pero ¿qué pasa si la figura de Milei, no sobre los que ya lo votaron, no sobre algunos que lo puedan ir a votar, sino sobre gente que no fue a votar, genera preocupación, genera temor y los convoca a venir a votar y pasamos de una participación de 69 a 78, 80. Bueno, ahí puede cambiar la cosa. En Argentina hay veces que ha pasado. No es lo esperable desde el punto de vista estadístico, pero a veces los seres humanos, lo bueno que tiene esto, ¿sabes qué es lo bueno que tiene esto? Vos decís, la gente quiere saber. Lo bueno que tiene esto, lo interesante de la política, es que no lo vamos a saber hasta el día de la elección. Eso Bueno, para él es bueno, Lo bueno para que mí tiene, no. porque la política, pues si la política la Para vos es pudiésemos bueno. es que si no la gente no decidiría. Si supiéramos antes qué es lo que va a pasar, Claro. la gente no iría a votar y nosotros no decidiríamos, no habría democracia. Lo que decidimos es que sigas viniendo, Facundo, porque no, Un de gusto, verdad siempre- nos haces siempre pensar un venir acá montón. es un gusto. Queremos saber qué pasa en el país del norte con lo que nos pasó, porque en los Estados Unidos seguramente, el fondo especialmente debe estar, si nosotros estamos sorpresa, ¿qué sorpresa debe estar?